Buenas noches. Personalmente, es interesante lo que está sucediendo con las alianzas en el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, el bloque progresista, pero específicamente con el Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Revolucionario Dominicano, no solamente sus seguidores, sino que también que la alta instancia de ese partido va a presentar un candidato a ser presidente de la Liga Municipal Dominicana con todo su derecho. No sabíamos que el presidente del PRD, Miguel Vargas, estaba ya planificado el día esta semana próxima, para presentar un candidato a la Liga. El PLD debe tener mucho cuidado, porque es cierto que el candidato presidente está en las encuestas por encima del que está en la oposición, pero esto puede traerle dificultad y confianza creada por esa encuesta, de que pueda hacer que maltraten a los aliados y estén confiados. Y eso de usted poner al margen un aliado como es el PRD y esa casilla número 1, eso es muy delicado. El PRD tiene derecho a presentar un candidato a la Liga Municipal y ese candidato saldría en las próximas horas. Creemos nosotros que la carpintería política, la inteligencia del presidente de la República sabe qué debe hacer. En las próximas horas veremos la decisión del PLD y el presidente de la República con relación al candidato del PRD a la Liga Municipal Dominicana. Esta noche nosotros tenemos como invitado a un escritor exquisito, un escritor que usted puede hablar con él todas las cosas, de política, social, económico, de todo, de novelas, de todo podría hablar con él. Una conversación muy interesante vamos a sostener con el escritor Andrés L. Mateo. En apenas segundos estaremos con él. Esta noche con nosotros Andrés L. Mateo. Feliz año nuevo, Andrés. Muchísimas gracias. Ya tenía un tiempo que agradecido de verte de nuevo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Andrés, entrando de lleno, de una buena vez, me llama un amigo los otros días, Mayones, pero han anunciado a Andrés como aspirante a diputado de Alianza País. Yo, mira, es posible, pero dignifica a cualquier partido, a cualquier movimiento en el mundo, no aquí, no es broma. Me dice, bueno, Mayones, es cierto lo que tú dices. Se está gastando un tremendo ciudadano. Muchas gracias, muchas gracias. Andrés, ¿cómo te convenció o te convenciste tú para aspirar a una diputación? Mira, yo te voy a hablar con toda franqueza. Nosotros tenemos una idea de lo que es el proceso social, tenemos una idea de lo que es la historia dominicana y en particular en cierta forma somos testigos, participantes, actores de la historia contemporánea. Por lo tanto, conocemos perfectamente lo que supone la concepción de la práctica política en nuestro país. Soy estudioso de la misma durante muchos años en distintos periódicos, en televisión, en la radio, en libros. He analizado la realidad que me ha tocado vivir, mi época, las influencias de las épocas anteriores, la enorme tradición autoritaria que ha marcado de desgracias y de manipulación todo lo que constituye el ejercicio del poder en la República Dominicana, históricamente hablando, un interregno tan largo, tan extraordinariamente largo del despotismo y del autoritarismo, que la gente ha inconscientemente legitimado un conjunto de prácticas sociales que en cualquier país
en el que impere la razón hubieran sublevado a un pueblo entero. Pero entre nosotros la larga tradición autoritaria ha llevado a ver como natural prácticamente todo el estropicio que las clases políticas en la República Dominicana han proporcionado históricamente hablando. Eso supone que yo tenía un telón de fondo, que yo conozco muy bien mi sociedad. Yo acepté porque yo creo que aquí hay una enorme crisis de representatividad en el área del poder legislativo y que desde el punto de vista de la opción que supone Guillermo Moreno como presidente de la República, su movimiento, su visión de lo que constituye el papel de un dirigente político en una sociedad con características como la nuestra, me parecía necesario acompañarlo en este momento en el que hay necesidad de muchas definiciones en la República Dominicana. Y quiero decirlo en los términos en los que lo concibo, en virtud de que yo nunca he sido ni un intelectual, ni un maestro, ni un escritor apolítico. Yo siempre he sido político, yo siempre he tenido posiciones políticas en la República Dominicana. Lo que yo no tenía era adscripción partidaria y ni siquiera la tengo porque yo estoy en Alianza País como un independiente. Pero además, mi visión del presente me obliga a aportar la posibilidad de participar de los núcleos en los cuales se deciden las opciones de poder en la República Dominicana, puesto que esos núcleos, sobre todo en los últimos años, han desnaturalizado la esencia de lo que constituye el poder delegado. Algo insólito en la República Dominicana es el hecho de que somos funcionalmente una democracia, en el sentido de que tenemos partidos políticos, elecciones pautadas cada 4 años, de que tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, de que tenemos incluso un poder municipal que lo prevé, por ejemplo, tanto Hostos como Bonó, en lo que constituía, y Duarte. Duarte preveía un poder municipal y un poder electoral. Por lo tanto, esas concepciones tradicionales han sido la práctica en la República Dominicana. Sin embargo, en lo que respecta al poder legislativo, a la Cámara de Diputados y al Senado, nosotros hemos tenido una desnaturalización casi absoluta. ¿Qué es el Senado en la República Dominicana? Que no sea un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. En realidad, que hay una Cámara de Diputados donde la representatividad que se supone que se delega en el voto a partir del contrato de Rousseau, quien escribe el contrato social pensando en que la democracia representativa, eso que llamamos democracia representativa, descansa en una especie de autoanulación que hace el ciudadano de su yo individual cuando ejerce el derecho al voto y vota por alguien que representa una colectividad. Es una transustanciación, decía Rousseau, a partir de la cual el ejercicio de la democracia identifica al sujeto plural que encarna el diputado o el senador en la expresión del poder legislativo. Son las viejas concepciones que arrancan con los enciclopedistas franceses del siglo XVIII, pero que son las normativas de lo que se conoce como las democracias occidentales. Nosotros hemos adquirido un tipo de práctica democrática que es solo formal. Tenemos diputados y tenemos senadores inmersos en la práctica política que llegan a los cargos en merced al carrerismo de la militancia, pero que no tienen una concepción ni una idea clara del poder, de la representatividad que el pueblo delega en ellos. Hay sus excepciones, Andrés. Naturalmente, como en todas partes hay sus excepciones,
pero de lo que no hay duda es de que tenemos un poder legislativo que se desnaturalizó en los últimos años, que responde exclusivamente a los dictados del partido de gobierno, que no tiene ningún tipo de Pero iniciativa. no desde ahora, Andrés. No, por supuesto, porque es una práctica común Ah, en la historia política y social dominicana. Ahora lo que se ha es agudizado en virtud de las características centralizadoras del poder PLDista, que encarna una modalidad de dominio social prácticamente absoluta. Y en consecuencia hay la necesidad de poner ante el electorado, y en virtud de un esfuerzo descomunal, porque una característica indiscutible de estas elecciones es la desigualdad y la inequidad que entraña estas elecciones. ¿No es el pueblo responsable de ese poder en exceso que tiene el PLD? El pueblo no existe en abstracto. Pero, Los pueblos pero no Andrés, existen por Dios. en abstracto. Los pueblos existen concretamente, adornados por sus circunstancias. Hablar del pueblo en abstracto es un proceso de exclusión de la realidad. El que existe es el pueblo concreto, circunstanciado. ¿Y cuál es ese pueblo concreto, circunstanciado que tenemos en la República Dominicana? Un 42.8% de gente que está en la línea de la pobreza, un 8 o 9% de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, prácticamente un 50% descartado de plano del ejercicio libérrimo de las libertades democráticas, que suponen que el sujeto que vota, que ejerce el derecho al voto, es un sujeto libre, incondicionado, que no está obligado por la miseria, por la ignorancia, por la necesidad, por la cooptación, por el clientelismo, a ejercer el voto en un sentido previamente direccionado. Es lo que se supone. Pues ese 50% en la República Dominicana de entrada no puede hacerlo. Y queda entonces un 50% que naufraga entre un 38% de la pequeña burguesía baja y media, que no tiene en realidad más que una enorme incertidumbre por no resbalar en la pirámide social, por no caer en la fosa sin fin de la proletarización, en la pobreza extrema, por no perder su capacidad de reposición de los bienes materiales, por no confundirse cada vez más, perdiendo poder adquisitivo cada vez que sube la gasolina o cada vez que baja, cada vez que suben los precios y el salario igual. Esa pequeña burguesía, esa clase media. Esa clase media y pequeña burguesía, la clase pensante, ¿por qué no piensa y razona y dice, bueno, el PLD no debe continuar ahí? ¿Por qué lo siguen dejando, Andrés? Porque la realidad es que el PLD tiene hoy día todos los tinglados de la manipulación social en sus manos, absolutamente todos. Tiene la Junta Central Electoral. ¿La Junta? Pero por supuesto, ahí hay un comisariato. Pero es que no se ve en prácticamente cuando se están votando las actas que se hacen. No, ahí hay un comisariato absolutamente responsable que responde exclusivamente a las directrices del partido. Hay un tribunal electoral que probablemente dentro de ese espectáculo que da la justicia en la República Dominicana, el conglomerado más degradado que pueda existir. Mira, las más de 40 y pico de resoluciones de ese tribunal electoral son sencillamente una vergüenza, pero una vergüenza. No quiero entrar en detalles porque tal vez haría muy largo la enumeración, pero por ejemplo yo vivo cerca del Partido Revolucionario Dominicano y el espectáculo que significó aquella convención legitimada por esa Junta Central Electoral, por ese Tribunal Electoral, ese espectáculo era una cosa horrible, 4 o 5 líneas de militares tomando un local donde tú no veías a nadie ejercer el derecho al voto. Sin embargo, ese tribunal aceptó, validó, conformó un
una jurisprudencia que es sencillamente una vergüenza. En cualquier país del mundo, un tribunal de esa catadura sería sencillamente despreciable. Pero no es solo eso, es que estamos hablando de una estructura partidaria que domina toda la estructura presupuestaria, de lo que directamente el Estado dedica para el proceso electoral, maneja más del 90% de los fondos en forma directa. Tiene un capítulo a partir del aparato del Estado de promoción y de propaganda sencillamente descomunal, Pero con los recursos que inapreciablemente le descomunal. proporciona el Estado. el Estado, Claro. por ley del Congreso, vía la Junta, con eso se manejan. Pero eso hace completamente inicua las elecciones. Mira, solo en la promoción de las visitas sorpresas, el candidato presidente tiene un gasto de más de 2.000 millones de pesos. Y es claro que el gasto... ¿Ha valido la pena las visitas sorpresas porque han dado sus frutos? Esa es otra discusión. Yo estoy hablando de lo que se ha Okay. invertido en la promoción, porque es un candidato presidente. Lo que supone la financiación del partido, por ejemplo, es algo que si este fuera un país y no la caricatura de país que es, sencillamente estuviéramos en una crisis institucional de dimensiones extraordinarias. El PLD es un partido íntegramente financiado. Yo no estoy hablando de los presupuestos que manejan los ministros, de los presupuestos que manejan los directores. Yo no estoy hablando de toda la estructura. Bueno, recaudaron alrededor casi de 300 millones de Pero pesos en por estos supuesto, días. claro. El empresariado privado. Claro, claro, pero eso es un exceso. El dominio Pero de es el todo empresariado privado, Andrés. todos sabemos cómo opera eso y no somos tontos. Vivimos en la sociedad dominicana. El 90% de ese empresariado privado que estaba allí, al mismo tiempo contratista del gobierno. Nosotros no podemos engañarnos, eso es así. Pero 2 millones Y de el pesos. que va allí, 2 milloncitos de Eso pesos. no es nada para cualquier empresario. Pero por Andrés. supuesto, claro que no es nada. Pero ¿por qué no se lo dan a Guillermo Moreno? Ah, porque ese es el tuyo. No, porque ese es el candidato que no puede Pero, ¿y ofrecer contratas, que no puede ofrecer... ¿Y tú crees que Luis Abinader tiene esa campaña de su fondo, de su familia? Los empresarios le dan a Luis Abinader. Aquí los empresarios le dan a quienes tienen la opción más ostensible de poder. Y por supuesto, siempre quien maneje el aparato del Estado tiene un punto de partida que le es muy mayoritariamente favorable. Hablamos entonces de una realidad que para la práctica política es, en esencia, sencillamente estresante. ¿Cómo vencer una realidad que ha sido tan manipulada? Tener todas las estructuras del aparato judicial, tener todas las estructuras del aparato del Estado, comprar prácticamente la totalidad de las acciones que se derivan de la cooptación social a partir del asistencialismo, tener un partido que tiene más de 28.000 miembros financiados por el presupuesto del Estado en virtud de las nóminas A y B que están vigentes. Hay muchos peleadistas que están en el piso. Que no, pero esos son excepciones. Muchos cientos. El análisis es ese. Nosotros no nos equivocamos. Yo soy candidato de la circunscripción 1 en la boleta Pero espérate, Andrés, de Alianza País. Tú tienes una ventaja ahí, porque ahí hay pensantes, ahí tú no puedes ir con un picapollo. En cierto modo es una circunscripción. Óyeme, pero espérate, pero tú vas muy bien ahí, ¿eh? Y esa gente, tú rápidamente, me imagino yo que la mayoría ya sabe que tú estás en eso. Tú no tienes dinero para hacer... Tú tienes un anuncio. Ninguno ni tendré. Pero vamos a pasarlo aquí. ¿Tú me lo pasas gratis? Sí, gratis. Bueno, está bien, yo te voy a ¿Cuándo mandar tú lo uno. traes? Cuando... Ya yo comienzo, Andrés L. Mateo, diputado, Alianza País. Ya yo comencé hoy. Tú lo traes mañana, me lo envías aquí o yo lo pauto ahí. Ay, muchas gracias. muchas gracias, Mayovanes. 3 cuñas, ahora y los domingos 3. Muchas gracias. Entonces te pongo un cintillito. Entre lo que va la entrevista va pasando ahí. Pero tú llevas una ventaja porque la circunscripción número 1, tú no puedes ir con picapollo ahí, ni con una cosa. Nosotros no tenemos para poner vallas, no tenemos para hacer espectáculos artísticos,
de relumbrón, no tenemos para hacer caravanas como la que hizo el presidente este fin de semana, con 36 jipetas nuevas, todas pintadas. Pero son jipetas de ellos. El No, presidente, no, recién adquiridas, son jipetas nuevecitas. pero el presidente prohibió las jipetas de las instituciones, las prohibió. Sí, Andrés. Aquí no hay funcionario que no ande en jipeta, y además esas 36 jipetas que se exhibieron en el último acto del presidente, ¿de dónde vienen? Tú no puedes ir un motor a Barahona, ¿eh? ¿Quién? Tiene que ser una jipeta, un vehículo duro. Tú, si vas a Barahona con Guillermo. No, es una exageración la del presidente, esa exhibición de poder económico de manera tan brutal. Pero el presidente frente a un pueblo con tantas limitaciones. El presidente ha sido poco fanfarrón con eso, ¿eh? Pero no ha sido fanfarrón, ¿eh? Y en los viajes que da el presidente, que tú lo sabes, no van más de 5 personas, ¿eh? Pero no viste en los viajes al exterior, ¿eh? no viste las fílmicas, están en YouTube. Pero va el bloque progresista, se juntan. No, son 36 jipetas nuevecitas, pintadas con la imagen del presidente de manera uniforme, están allí. Lo mismo que se hizo en la otra campaña. La realidad es esa. Andrés, no podría suceder aquí, en la circunscripción número 1, que son pensantes, y mucho la población tiene gente que se dé lo de España. No creo que en las mismas dimensiones. No en la misma dimensión, pero en parte que se dé lo eso. que nosotros queremos es que se dé, que haya una transformación del discurso y de la práctica, porque los diputados de Alianza País, los candidatos de Alianza País, han tenido que firmar un estatuto ético que los obliga a renunciar previamente al barrilito o al cofrecito. Pero eso no le da a esos congresistas, 600,000 pesos no le da a Varguita, que viene aquí a cada rato. ¿A Varguita? Varguita, el senador de Moca. Pero no Varguita no recibe 600,000 pesos, recibe muchísimo más. Pero es que no le da eso. Oftalmología, de asunto de dientes, enfermo, operación, no le da. Esas no son funciones del Es verdad, poder legislativo. pero no se lo coge, Andrés, no se lo coge. Mira. Que no son las funciones, es verdad. Oye, lo que yo estoy de acuerdo con eso, pero no se lo cogen. ¿Cuánto crees tú que ha acumulado en los últimos 6 años de senadora la presidenta del Senado? Te voy a... Que es la circunscripción que más recibe. Pero tiene casi... Tiene 2 millones y pico de pesos mensuales. 800,000 electores tiene esa, el Gran Santo Domingo. Tiene un poco más, porque tiene, ella recibe, tiene casi 1 millón y pico de personas. ¿Y tú personas. crees que da para tanta gente eso? Andrés, ¿y dónde están las...? Desde Pedro Brán hasta allá, hasta el Gran Santo Domingo. Mira, el barrilito es ilegal. No hay ninguna ley en que se sustente. Yo estoy de acuerdo, es solo una pero lo gastan en las necesidades. Y es una corrupción. Es parte de lo que yo llamo corrupción, lo que se ha llamado corrupción legitimada. Nosotros rechazamos la corrupción legitimada, no la aceptamos. Simple y llanamente, un legislador tiene que hacer lo que dispone la Constitución en la configuración de su contenido de trabajo. Simple y llanamente, nosotros, en caso de que lleguemos al hemiciclo de la Cámara de Diputados, tendremos la función del legislador. No tenemos para hacer una campaña de vallas, no tenemos para hacer comparecencias ni anuncios. ¿Cómo tú vas a hacer la campaña, televisión. Andrés? Nosotros por internet haremos conversatorios populares, estaremos frecuentando actividades de tipo social y lo haremos en los términos. ¿Vamos a jugar dominó, Andrés? Y bueno, yo fui muy bueno en dominó, por cierto. Eso es parte ahí. En el Eugenio María de Hostos ahí. Lo haremos en los términos en que nuestras limitaciones. Mandamos una cámara ya, Andrés. Y le traemos aquí. Es una campaña, Andrés, porque de algo tiene que hacer la campaña. Sin duda. Andrés, tú dignificas el Congreso y el país, tú lo dignificas. Y yo creo que lo dignifican los compañeros de Alianza País también. Ha habido una selección muy estricta de gente con una trayectoria ética en el país, de activistas sociales, y en realidad nosotros aspiramos a que la gente crea más en la práctica que en el discurso. Cuando yo escribo mis artículos y analizo la práctica política en el país, siempre digo que para entender el proceso social dominicano es necesario remitirse a la práctica de los sujetos,
no a la teoría, no a su discurso. Si nosotros nos llevamos por lo que los políticos dicen de sí mismos, por lo que la propaganda y la manipulación del sentimiento despliega como estrategia de convencimiento, nos equivocamos en el orden social. Y uno no puede hacer abstracción de la sociedad en que vive. Nosotros conocemos nuestras propias limitaciones y conocemos, por lo tanto, las limitaciones de la sociedad dominicana. Andrés, tú, un hombre que tiene una experiencia de historia, de tantas cosas, tú no eres un desconocedor, tú de la mezquindad, yo creo que tú solamente has aprendido qué es la mezquindad, pero no es un hombre mezquino, para dejar de reconocer que el presidente ha hecho cosas que valen la pena. El 911, la alfabetización, el intento de revolucionar la educación. Él ha hecho algo. Obvio. Y tiene la voluntad con esas visitas sorpresa, porque no es fácil, Andrés. Usted el primer año de gobierno, ir todos los domingos a una provincia lejana o cercana, después de fajarse ahí en el palacio con tanto dinosaurio y de todo tipo. Eso es voluntad de un gobernante, Andrés, de querer hacer las cosas. Las visitas sorpresa están completamente personalizadas, no tienen que ver nada con programas de desarrollo del agro. Incluso han sustituido al ministro de Agricultura, porque una de las cosas más curiosas es que el presupuesto de Agricultura este año bajó prácticamente en forma significativa. Y uno dice, ¿cómo? En medio de un proceso de necesidad de producir alimentos y de generar un aparato productivo en el campo que sea autosuficiente, ¿cómo la producción agrícola no recibe un respaldo presupuestario? Porque el presidente, en cierta forma, de manera aislada, ha sustituido lo que puede ser toda una política agraria. En este país no hay una política agraria, no hay ningún tipo de planificación de carácter macro que nos lleve a un desarrollo del campo y que lo convierta en un proceso agroindustrial. Yo pienso que esos son gestos de carácter clientelar, individual, que tienen el objetivo que estamos cosechando en la actualidad. Desde el inicio, esos actos no eran el resultado de una voluntad organizadora del sistema productivo en el campo, eran la presencia de un político en campaña, que lo es el presidente candidato, que llevaba al campo un mensaje de aliento y de participación de la solución de los problemas inmediatos del campesinado, pero no son la solución a la producción agrícola en la República Dominicana, como ya lo han estudiado diversos técnicos y especialistas, incluyendo organismos internacionales, que tienen un espíritu de... Pero organismos internacionales reconocen eso. Pero lo reconocen y en se los está términos... gobernantes en el exterior están imitando eso al presidente. Lo reconocen, Mayovanés, en los términos en que eso traduce una especie de paternalismo político que aleja al presidente de la figura del anterior presidente Fernández, que era un ser de la estratosfera, que no tenía los pies en la tierra. El presidente brinca charquito, pero eso no significa en absoluto la solución al problema agrario en la República Dominicana. Pero es parte de... Y quiero decirte algo sobre la inversión en educación. Andrés, permíteme, para no interrumpirte, vámonos a una pausa para que vengamos con ese tema. Correcto. Por favor. Continuamos con Andrés L. Mateo, aspirante a diputado por Alianza País. Andrés se ríe, pero yo quisiera que en la capital se gaste un diputado así. Hasta el mismo gobierno le hace falta una oposición así, un diputado así en el Congreso. Andrés, háblame del intento del presidente de la República querer revolucionar la educación, bueno, iniciando con la alfabetización. Claro, yo quiero decir dos cosas. Primero, para hablar de la alfabetización, que por cierto está bastante descuidada ahora,
Y una característica de las inversiones en los sistemas de alfabetización de adultos es que se tiene que ver como una rémora de carácter social y hay que darle continuidad porque el analfabeto adulto tiene la tendencia a regresar. Ese es analfabetismo funcional. Esa entonces, es una sugerencia que tú le das al gobierno. por supuesto, Pero que la veo decaída completamente. Pero es bueno el intento del gobierno hacer esto. Bueno, claro, porque el analfabetismo es siempre una deuda social. Okay. La sociedad tiene una deuda con una población analfabeta que está completamente cercenada del disfrute espiritual, de la lectura, de ponerse en contacto con los conocimientos, de descodificar mensajes, de participar activamente de la vida de relación social a partir de la palabra escrita, que es tan importante y significativa. Pero los analfabetos no forman parte del sistema educativo, que eso es algo que la gente no ha podido asimilar, porque no todo el mundo es especialista en el área de educación. El analfabetismo está fuera del sistema educativo. Es una acción de remediación social que los gobiernos que la enfrentan tienen un mérito por eso, porque sin ninguna duda que eso contribuye a la justicia social, a que la gente se incorpore con mayores posibilidades de éxito al aparato productivo, en que haya, en los términos en que la gente realiza la vida, mayor desarrollo de la conciencia, del espíritu, de la educación del pueblo. Es un muerto en vida etcétera. eso. Sí, porque el que es analfabeto hoy día es un analfabeto de doble pespunte, porque no es solo analfabeto porque no maneja el grafema, la palabra escrita, sino que es analfabeto porque está al margen de todos los códigos de comunicación que el mundo moderno tiene y a partir de los cuales se plasma la inteligencia artificial que codifica los códigos de la realidad. Hoy día, cuando tú abres un celular, tú estás oprimiendo y apretando códigos. El que es un analfabeto no puede entender ni descodificar todos los elementos de carácter informativo, las valoraciones, las posibilidades de la comunicación, el enorme acervo de saberes que está implícito en Google, en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las redes sociales. Por tanto, ser analfabeto hoy día es una tragedia de doble cara. Y por lo tanto, quienes desde la gestión de Estado propician la liberación de ese sujeto social, eso se debe valorar. Lo que quizás no se debe es instrumentalizar y hacerlo solo en una etapa y abandonar, después que conocen los rudimentos del alfabeto, abandonar... Tiende a olvidarse eso. Claro, adulto, porque hay una regresión. Sí. Eso llaman analfabetismo funcional. O sea, no pueden leer mamá, papá, pueden leer puerta, pueden leer cosas, pero no pueden descodificar un mensaje, no pueden interactuar con un proceso de conocimiento. Y por lo tanto de eso se trata, de que la sociedad avance, crezca. Y en lo que respecta al sistema educativo, yo lo he dicho más de una vez y lo he escrito. En educación no hay revolución, porque la educación es siempre procesual. La educación, hay una gradación, se llama pertinencia nociológica, a partir de las cuales se le van dando paulatinamente conocimientos a un estudiante. Un estudiante de primer grado tiene determinadas cantidades de conocimientos que le son, digamos, inoculados, que se le desarrollan, que interactúa. Tú no le puedes dar álgebra a un estudiante de segundo grado. La educación está en grados suministrada y va a producir un resultado. Por eso todo sistema educativo se mide por resultados. Nadie puede decretar una revolución en los sistemas educativos, porque una revolución es un hecho consumado, es una transformación radical de un sistema.
Y en los sistemas educativos la educación es dialéctica. Todo proceso educativo en el nivel más alto incorpora el conocimiento del nivel más bajo. Y no hay ninguna posibilidad de que sea de otra manera. En el cálculo matemático que lleva una nave a descender sobre la superficie de Marte de manera exacta, matemáticamente calculado, está implícito el más simple de los cálculos matemáticos: 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, porque la educación es dialéctica y en consecuencia usted no puede decretar un sistema educativo. ¿Cómo se le llamaría a todo esto que...? Un proceso que puede colocar en una situación de desempeño al sistema educativo que estaba postrado. Yo lo que creo es que ha sido una inversión asimétrica, que el gobierno ha invertido excesivamente en construcción y que no tiene una orientación precisa respecto de qué debe hacer para que la inversión, que tiene que ser sostenida, que conste, el 4% dentro de muy poco no va a alcanzar, que tiene que ser sostenida para que la inversión al cabo de un tiempo, 4, 5, 10, 15, 20 años, 30 años, arroje un resultado, porque la educación se mide por resultados. Los resultados están siendo igual. Ahora mismo se acaba de verificar en las estadísticas que han comprobado el resultado de la inversión en la educación dominicana, que tenemos un índice de deserción que se ha agudizado. ¿Por qué se agudiza la deserción en una escuela que ha de alguna manera masificado el desayuno escolar, que tiene mayores atenciones médicas? Pero el desayuno escolar, perdón, Andrés, no hace mucho que inició. En 3 años se puede ver el resultado. En 3 años que tiene el gobierno, ese resultado del intento del presidente hacer ese proceso. No, pero pregúntale eso al ministro, que es quien habla de revolución educativa. En 3 años no puede. Por eso estamos verificando que hay un nivel de deserción que se ha incrementado. ¿Por qué? Porque la realidad, desde el punto de vista del aparato productivo en la República Dominicana, ha hecho más presionante la búsqueda del trabajo a un nivel de edad más bajo. Y tenemos una enorme cantidad de niños que deserta desde el 7º grado, 5º, 7º, 8º grado, a el trabajo infantil. Lo que quiere decir que hay una falla en el orden social que tenemos que corregir. ¿Cómo se puede llevar esto paralelamente con el asunto de la construcción de las aulas? ¿Qué otra cosa le podemos, el asunto de la capacitación de los profesores? Bueno, tú tienes que construir un tipo de sistema que genere una formación integral, porque si tú tienes a los estudiantes en un aula y esos estudiantes que antes tenían horas presencial, las llamadas horas presencia, tenían 4, 5 horas presencia en el aula y ahora tendrán 8 horas presencia en el aula, si tú le vas a dar más de lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Tú tienes que planificar qué cosa va a hacer con la tanda extendida, porque si la tanda extendida no tiene elementos de creatividad, si no incorpora un tipo de magisterio que sea diferente, si no revisa perpetuamente sus metodologías, si declara una revolución, si ya triunfó porque estableció la tanda extendida o porque construyó una enorme cantidad de aulas y de planteles, entonces el resultado va a ser siempre el mismo. Hay que ver con seriedad el sistema educativo. Andrés, ¿a ti no te gustaría involucrarte en esto? ¿En qué? En el Estado, y una vez te llamaron y tú te fuiste. No, pero yo soy una persona totalmente vinculada al sistema educativo en este país. No te olvides que yo soy decano de estudios generales. No en lo privado, Andrés. No, no solo en lo privado. Yo tuve 33 años en la universidad en formación de maestro. Fui director, participé de los primeros programas que se hicieron con el Banco Interamericano de Desarrollo en el sistema educativo, en el que he trabajado durante muchísimos años. Andrés. Yo creo en la educación. Lo que yo no creo que se debe instrumentalizar la inversión en el sistema educativo, porque la conquista del 4% no es una conquista de los políticos en la República Dominicana. Y eso hay que subrayarlo cada vez que se hable de eso. Sí, pero han pasado. Los políticos
no se dieron el 4% al Pero pueblo lo está dominicano. poniendo en práctica, Aquí hubo Andrés. una movilización general Sí, es así. del pueblo. Incluso, probablemente, después de la década de los años 70, el único movimiento social que ha triunfado rotundamente en la República Dominicana es la conquista del 4% en el sistema educativo. No le pertenece a los políticos, no es posible que se lo lleve la corrupción, no es posible que se lo lleve el estropicio. Pero el gobernante lo ha puesto en práctica, el 4%, que no lo habían hecho otros, Andrés. Yo lo que Hay que darle quiero- ese reconocimiento por lo menos al presidente. Pero lo que quiero decir es Perdón, esto. Andrés, si el presidente no hubiese tenido la voluntad, no lo pone en práctica. El presidente firmó un acuerdo que el pueblo le impuso, porque si en algo, y no solo el presidente, lo firmaron todos los candidatos de ese Es así, periodo, es así. si en algo se distingue la conquista del 4% es en la participación popular, en la participación colectiva, en el hecho de que el pueblo y diferentes sectores de clase, había que ver lo que eran esas manifestaciones frente a el Senado y frente a la Cámara de Diputados. Allí había casi en su mayoría jóvenes, muchachos, que no tenían ninguna necesidad porque venían de colegios privados. La clase media alta se involucró, la clase alta se involucró, los sectores más bajos, los partidos políticos, los sindicatos. Fue un verdadero movimiento social, no es la voluntad de los políticos la que originó el 4% en este país. Lo que quiere decir que a lo que tenemos que aspirar es a que la sociedad siga participando de los movimientos sociales, a que las demandas de esta sociedad por justicia, por tener una posibilidad de disfrutar la ciudad sin que la criminalidad lo atosigue, porque la corrupción no se lleve el 18% del Producto Interno Bruto, todas esas cosas deben hacerse metas de las movilizaciones sociales en este país, porque ese es el ejemplo positivo del 4%, que no es, aunque algunos políticos quieren instrumentalizarlo, que no es el resultado de una estrategia que los políticos llevaron para construir el bien común en la sociedad dominicana, sino que el pueblo se lo arrancó. Había incluso cuerpos teóricos derivados de las prácticas políticas que argumentaban por qué no invertir en el 4%, incluso de manera tan cínica que en algún momento el presidente Fernández, que argumentaba elementos de carácter estratégicos y teóricos de planificación en términos de lo que era la meta del sistema educativo, firmaba, sin embargo, en Argentina, el vicepresidente Alburquerque lo firmó entonces, acuerdos que obligaban a prácticamente la totalidad de los países del continente americano Un 6%. al 6% del Producto Interno Bruto, un poco más de lo que las movilizaciones estaban exigiendo en este país. Y sin embargo no lo cedía en la República Dominicana. No fueron los políticos los que tuvieron esa conquista del 4%, y eso no podemos olvidar. Andrés, te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Y estamos a tus órdenes aquí, que nos traiga la publicidad de tus Muchas aspiraciones. gracias. Cuento contigo. Sí. Nosotros no Tú tenemos nos lo nada. envía y nosotros vamos a pautarlo de una vez. Pues muchísimas gracias, Mayované. Nos invita al dominó, que nosotros podemos ir por allá. Andrés, más o menos como en el presupuesto publicitario, ¿cuánto tú vas a gastar más o menos en este periodo de 5 meses? Yo soy un candidato sin un centavo. Esa parte social que convenció al 4% se puede tirar y apoyar a un diputado así. Yo espero. Tú estás en una circunscripción pensante. Esperamos que Andrés L. Mateo salga diputado por la capital, que dignifica al Congreso y al país. A todos los gobiernos le hace falta un diputado así en el Congreso. A todos. Buenas noches.